Hola hermanos y bienvenidos a la prédica, el tiempo en que estudiamos la palabra de Dios, buscamos cómo aplicarla a nuestras vidas, en nuestro caminar diario con nuestro Señor Jesucristo como guía. Estamos en una serie que he denominado Caminando con Dios en esta vida de peregrino. La Biblia dice que somos peregrinos, que ya no participamos de este mundo como si fuésemos de este mundo, sino que reconocemos que ya estamos simplemente de paso por este mundo porque pertenecemos a otro mundo, pertenecemos a otro reino, ya pertenecemos al reino celestial. Es el lugar donde Cristo ha ido a prepararnos un lugar. Somos ciudadanos de ese lugar y deberíamos vivir como tal. Ahora, lo he estado haciendo en esta serie a través de una historia donde estamos viendo el progreso del peregrino, el progreso de un peregrino que conoce a Cristo, anda por este camino angosto, la Biblia lo llama, ha pasado ya por la puerta angosta, y él comenzó sin su familia, pero su familia reconoció también su necesidad de conocer a Cristo, de aceptar a Cristo como su Salvador personal, de ser salvos y de comenzar este peregrinaje con Él. Así que han avanzado, pero al avanzar han llegado también distracciones del enemigo, han llegado dudas, han llegado ataques, han llegado problemas en el camino que enfrentan todo creyente, especialmente al comenzar en su caminar con el Señor. Y entonces, él está reconociendo ahora con la ayuda de pastor, uno que ha llegado, que le está enseñando por la palabra de Dios, como lo hizo Evangelista, cuando primero conoció a Evangelista que le mostró el camino. Ahora el amigo pastor le está mostrando cómo avanzar en este camino y no desviarse del camino, porque se ha desviado tras diferentes doctrinas y enseñanzas de diferentes personas que lo han desviado del verdadero camino. Así que hemos visto como peregrino y pastor han hablado específicamente de su identidad ahora como seguidor de Cristo. El que ahora es caminante, el que va por este camino, tiene una nueva identidad, dice la Biblia, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Han estado hablando de esta nueva identidad. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante hablar de esta identidad y lo que la Biblia dice de nosotros al estar en Cristo? Esa frase en Cristo es crítica. No solamente describe nuestra seguridad al estar en Cristo, pero también habla de una relación que tenemos con Él, porque Él también por su Espíritu mora en nosotros. Entonces, ¿por qué está enfatizando tanto, pastor, a su amigo y a los que están con Él, su familia, los peregrinos? ¿Por qué les enfatiza tanto esto de su nueva identidad? Es porque nosotros siempre vivimos nuestra identidad. Nuestra identidad hace que nosotros hagamos las cosas que tenemos que hacer porque somos esa persona. Un ejemplo, una mamá siempre obra de diferente forma que una mujer que no tiene hijos. ¿Por qué? Porque es mamá, es parte de su identidad. Ella tiene otras responsabilidades por su identidad. El bombero es diferente a una persona que no es bombero. ¿Por qué? Porque tiene esa como parte de su identidad. Siempre está prestando oído a radio o a comunicaciones que lo pueden llevar a un lugar de peligro para él ir corriendo hacia un fuego cuando todos los demás están escapando de ese fuego. Un carabinero es igual, por su identidad, por su uniforme y todo, se comporta de cierta forma por su identidad, por quién es él. Una enfermera, sea quien sea, ellos se van a comportar de cierta forma por su identidad, por su educación, por lo que ellos han asumido como una responsabilidad. Es lo mismo con un cristiano. Cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos un nuevo nacimiento, formamos parte de la familia de Dios, ya entramos a una nueva identidad. Y esa nueva identidad nos lleva a actuar de una forma diferente a los que no conocen a Cristo, a los que no forman parte de la familia de Dios. Así que hemos visto cómo somos aceptos en el amado, cómo formamos parte de la familia de Dios al nacer de nuevo, cómo nosotros como peregrinos ahora tenemos la presencia de Dios que nos guía, que nos ayuda. Tenemos también nosotros en nuestra nueva identidad
no solamente la responsabilidad de ser sus siervos, pero Jesús dijo que si nosotros entendemos lo que Él nos ha dado y obedecemos y permanecemos en Él, llegamos a ser sus amigos. O sea, ya viene a ser una relación aún más estrecha. Yo creo que la gran mayoría de nosotros quizás nos sorprendemos al pensar que Dios nos quiere llamar sus amigos y creemos que quizás sea un poco difícil. Eso lo vimos la semana pasada. Así que si quieres repasar ese mensaje, te animo a que lo hagas antes de ver lo que sigue. Cristo habla específicamente en Juan 15, pero también en otros pasajes la Biblia menciona qué tan importante es permanecer en esta relación que ha comenzado ya con nuestro nuevo nacimiento. Cristo nos llama a una relación, no una religión, y Él nos llama a permanecer en esa relación para recibir los beneficios que vienen a través de esa relación. Debemos permanecer en su amor, debemos permanecer en su palabra y debemos permanecer en Él, o sea, en su presencia, en oración y recibiendo de Él las instrucciones que necesitamos para permanecer en este camino angosto, estrecho, diferente al camino que la mayoría elige, que es un camino de perdición. Pero Peregrino duda. Él ahora, al mirar su caminar, dice, pero yo me he equivocado tantas veces, he cometido tantos errores, ahora veo esos errores, pero yo dudo si realmente puedo permanecer, si yo tendré las fuerzas, si yo realmente tendré la disciplina, si yo realmente podré servir al Señor como Él lo merece, si yo realmente podré serle fiel. Y comienza él a llorar, y está deprimido y está un poco cansado en el camino. También su esposa y sus hijos comienzan a llorar, y el pastor dice, quiero recordarles algunos pasajes. Ustedes no están solos, no lo tienen que hacer en sus propias fuerzas. Entonces, tranquilos, quiero animarlos en esta nueva identidad, porque ustedes no lo tienen que hacer en sus propias fuerzas. Recuerden lo que dijo Jesús en Juan 15, versículo 5, sin mí nada podéis hacer. Contamos con la presencia de Cristo por su Espíritu, que hace posible que produzcamos ese fruto que Él busca que nosotros tengamos. Tenemos que permanecer, pero no lo tenemos que hacer solo en nuestras propias fuerzas. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, pastor les recuerda una gran promesa que tenemos ahí para todos nosotros, que es algo que Pablo dice que él experimentó personalmente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, hay algunos que dicen, esto me parece fabuloso, es casi de fábulas, me parece imposible, realmente es una promesa demasiado grande cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces deberíamos nosotros mirar bien el contexto para ver qué es lo que el apóstol Pablo realmente está diciendo. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. El contexto realmente comienza en el versículo 10, cuando él dice, ya terminando esta carta muy personal, la está escribiendo de una cárcel, la está escribiendo a los hermanos de una ciudad llamada Filipos. En ese tiempo Pablo ya había ido ahí para establecer una iglesia, había dejado a algunas personas encargadas, y él les manda esta carta para animarlos, aunque él realmente debería estar recibiendo palabras de ánimo de otros porque ha estado encarcelado por predicar el Evangelio. Pero él dice en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos.
Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el contexto vemos claramente que el apóstol Pablo está hablando de una necesidad económica. Algunos que son muy estrictos en una interpretación literal, y me gusta que lo sean, a veces encierran demasiado en este versículo y dicen, esto está hablando solamente de los que tienen una necesidad económica. Esta promesa no se encierra solamente en este texto y estos versículos. Pablo está hablando una verdad que en el versículo 13 vemos que se puede aplicar en muchas otras formas. ¿Por qué lo digo? Porque lo vemos en muchos otros pasajes. Lo vemos dicho con diferentes palabras, podríamos decir, pero cuando estamos nosotros en Cristo, podemos hacer cualquier cosa que Él desea que nosotros hagamos, porque Él nos da el poder para hacerlo. Él nos da de su gracia. La gracia de Dios no solamente es para nosotros cuando necesitamos salvación. Como ya hemos visto, la gracia de Dios hace posible que nosotros sirvamos y vivamos una vida de agrado para Dios. Así que por medio de Dios mismo recibimos nosotros las fuerzas para agradarle en todo. Y Pablo aquí está diciendo, yo he aprendido, es más, yo me he enseñado o he sido enseñado a en escasez o en abundancia vivir contento. Tengo un contentamiento en mí que no depende de las circunstancias. Tengo un gozo en mí que no depende de las circunstancias. Y eso lo vemos porque el resto de la carta él está escribiendo palabras de ánimo y de aliento en medio de una crisis que él está experimentando personalmente. Él está encerrado, encarcelado, no puede cumplir su ministerio como él desea al predicar el Evangelio. Él está encerrado en una cárcel por predicar justamente el Evangelio. Así que el apóstol Pablo dice, esta promesa no es solamente para tiempos de escasez o tiempos de necesidad económica, aunque muchas veces son las presiones que más sentimos. Pero si vemos aquí claramente está diciendo, cuando hay necesidad, podemos vivir aún en escasez, podemos aún aguantar hambre, podemos nosotros pasar por tiempos de dificultad económica, no porque Dios promete suplir todo en el momento que nosotros queramos, pero sí sabemos que tarde o temprano Él suplirá toda necesidad si realmente es una necesidad. Es lo que Pablo está diciendo, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos nosotros acceso a todas las riquezas de Dios, sean necesidades emocionales, físicas, mentales, espirituales. Todo lo que Dios nos ha prometido está a nuestro alcance. Está a nuestro alcance, Jesús dice claramente, cuando nosotros pedimos en su nombre, que deberíamos simplemente pedir porque ahora somos de Él, le pertenecemos a Él, somos parte de su familia y por medio de Él, por sus méritos, no los nuestros, nosotros oramos en el nombre de Cristo. Ojalá no sea simplemente palabras que agregas a una oración sin pensar en lo que estás diciendo, porque cuando estás orando en el nombre de Cristo, estás siguiendo las instrucciones de Cristo mismo, cuando Él dijo que deberíamos pedir en su nombre. Pero al pedir en su nombre es porque estamos pidiendo lo que creemos que es su voluntad, estamos dispuestos a someternos a lo que Él quiere y estamos totalmente dependientes de lo que Él nos quiere dar por esta relación que tenemos en Cristo. Si permanecemos en Él, dice Jesús en Juan 15, podemos nosotros pedir lo que queremos y será hecho. Ahora algunos dirán, pero qué tremenda promesa. No es para que nosotros la gastemos en nuestros propios deleites. Santiago capítulo 4 claramente lo dice, ustedes piden y no tienen porque piden para gastarlo en sus propios deleites. Están ustedes
queriendo simplemente en forma egocéntrica más y más cosas y no están satisfechos. Pablo aquí ha dicho, yo recibo lo necesario cuando Dios me lo quiere dar a través de otros, como lo ha hecho a través de ustedes, y sé que Él suplirá todo lo necesario a cada uno de ustedes cuando tengan una necesidad por las riquezas de Cristo Jesús. Así que cuando llegamos a esa palabra todo, pensamos, increíble esa promesa, es real. Jesús dice, nada pueden hacer sin mí. Otra palabra increíble. ¿Cómo así? Nada puedo hacer. Yo puedo hacer muchas cosas sin Cristo. Lo he demostrado cuando antes de conocerlo a Él podía lograr muchas cosas. La gente del mundo logra muchas cosas. Lo que Él está diciendo es nada de valor eterno. Nada que realmente tenga un valor lo puedes hacer sin la ayuda de Cristo. Y es lo mismo cuando Pablo dice, todo lo puedo. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo, Él está en mí. Entonces, no está hablando solamente de una situación económica. ¿Cómo lo sé? Vamos a ver otros pasajes. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Aquí él está describiendo lo que él estaba viviendo cuando estaba encarcelado. Y tenemos una idea, segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Quiero que se imaginen esto. Pablo ha sido acusado, él se está defendiendo, tiene que defenderse ante una corte, un tribunal, de personas que no son creyentes, que creen que él está loco, que esta nueva secta de cristianos es una secta de los judíos. No les importa para nada, pero no quieren que él esté alborotando el pueblo, lo están acusando de realmente ser uno de estos que está creando problemas en la sociedad. Y él dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. ¿Cómo puede decir él eso? ¿Cómo los puede perdonar con tanta facilidad? Pero el Señor no estuvo a mi lado. Él estaba convencido que el Señor estuvo ahí. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo ha prometido, nunca los voy a dejar, estaré con ustedes para siempre hasta el fin del mundo. Entonces él dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí estamos viendo un hombre que está viviendo en una fe increíble, una confianza absoluta en la presencia y la provisión por el poder que mora en él, porque Cristo está en él y él está en Cristo. Esa nueva identidad ha capturado su corazón y le ha dado a él una seguridad que él puede enfrentar los peores problemas, que él puede enfrentar los peores peligros, literalmente enfrentando la posible muerte por predicar el Evangelio, y lo puede hacer con gozo. Entonces eso nos da una idea que cuando él está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él escribiendo de una cárcel, escribiendo muchas veces estando solo, abandonado por muchos o por todos, donde él tiene que dar una defensa solo, él está confiado de que por estar en Cristo y tener a Cristo a su lado, él puede hacer cualquier cosa que sea la voluntad de Dios por el poder que Dios le da. Aunque me parece difícil, aunque me parece imposible, lo puedo hacer por estar en Cristo. Ahora, si fueran solamente esos dos pasajes, uno diría, quizás el pastor está exagerando, quizás el pastor está hablando de personas como pastores, misioneros, el apóstol Pablo, pero veamos lo que el apóstol Pablo dice a creyentes como común y corrientes como cualquiera, no los que tienen como un llamado especial, sino a todos los creyentes, dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, en Efesios vemos que la Biblia habla mucho de nuestra posición en Cristo, de estar en Cristo, lo que recibimos a nuestro favor por estar en Cristo. Y en este caso vamos a ver el poder que tenemos nosotros por estar en Cristo. Efesios capítulo 1 y versículo 18.
dice la palabra de Dios, que aquí Él está orando por ellos. En el versículo 16, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí tenemos al apóstol Pablo diciendo, yo estoy orando por ustedes para que puedan entender ese poder que operó en Cristo, que lo resucitó de los muertos, que opera en ustedes. Quiero que ustedes tengan esta revelación de Dios para que puedan comprender ese poder que obra en ustedes. No es el único lugar donde Él lo menciona. Lo tenemos también en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 y versículo 6, Él dice que Él ha estado predicando este evangelio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. O sea, Él ha recibido este ministerio y lo ha podido cumplir por el poder que Él ha recibido, por la gracia, ese favor que no merece de Dios. Dios le ha dado a Él el poder para poder cumplir este ministerio. Versículo 16. Nos saltamos unos versículos por tiempo. Dice, versículo 16, Él otra vez está orando por ellos y dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Otro versículo que habla de la grandeza del poder de Dios que opera en cada uno de nosotros. Y es ese poder que opera para que nosotros podamos recibir algo que Él dice, Él opera aún más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos, más abundantemente de lo que podemos pedir, imaginar, es la palabra en el griego, o pedir. Yo no me puedo imaginar el poder que opera en mí. Yo no me puedo imaginar el poder que opera en ti. Aunque yo trate de hacerlo, no me puedo imaginar el poder que tuvo que ocupar Dios para resucitar a Cristo de entre los muertos. No me puedo imaginar el poder que ocupan sus ángeles para derrotar a los enemigos de Dios, los Satanás y sus ángeles, sus demonios. No me puedo imaginar el poder que Cristo tuvo en la tierra para sanar a tantos enfermos, para resucitar a los muertos. Ese poder que hizo posible la resurrección de Cristo y que habitó en Él en la tierra, puede habitar en mí por su Espíritu. Entonces, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no vivo yo ese poder a diario? Literalmente es una falta de fe. Yo no le creo a Dios. Cuando Dios me dice, todo lo puedes en Cristo, cuando la Biblia claramente me enseña que sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Yo vivo mi vida como si permanecer en Cristo es una opción. No es tan importante. Y el permanecer en Él no me va a llevar a una vida muy diferente a la que estoy viviendo ahora. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no pudieron echar fuera este demonio porque les faltó ayuno y oración. O sea,
les faltó permanecer en una relación cercana con el Dios que te da ese poder. Efesios capítulo 6 sigue hablando del poder. Estamos en el mismo libro. Vamos a Efesios capítulo 6 y el versículo 10. Ya hablando de la guerra que vamos a tener contra el enemigo y tener que vestirnos de toda la armadura de Dios. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No mi fuerza, el poder de su fuerza. Es la importancia de permanecer en esta relación cercana con Él para recibir ese poder. Colosenses, otro pasaje, Colosenses, capítulo 1, versículo 29. Para que puedan ver que esto del poder que opera en nosotros es algo que se habla en muchos pasajes de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Dice, versículo 28, para tener el contexto, Pablo está diciendo, ¿a quién anunciamos? Hablando de Jesucristo. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar en Cristo Jesús a todo hombre. Y uno diría, sí, pero Pablo era un duro, era un experto, era apóstol, era increíble, el tipo no hay nadie como el apóstol Pablo. Pero ¿qué dice él en el versículo 29? Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Él no está diciendo, uy chicos, si ustedes supieran el poder que tengo yo, si supieran toda la fuerza que yo tengo para poder cumplir este ministerio que el Señor me ha dado. No lo está diciendo así. Él está diciendo, yo lo puedo cumplir por el poder que Él me está dando a diario. Él está haciendo posible este ministerio. Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a ver la debilidad del apóstol Pablo. Hay más de un pasaje que habla de su debilidad, pero este quizás es uno de los mejores, para que entendamos que él era un hombre común y corriente como nosotros, que también tiene aquí la tentación de él engrandecerse por las visiones que Dios le ha dado y tener un orgullo que supera realmente sus fuerzas de poder mantenerse humilde. Y él dice, para que yo no tuviera ese problema de orgullo, Dios ha permitido un aguijón en la carne, una debilidad, algo físico que él sufría continuamente. Segunda de Corintios 12, versículo 8, él dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, o sea, este aguijón. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Celebrar nuestra debilidad. Cuando yo celebro mi debilidad, cuando yo reconozco mi debilidad, cuando yo digo esto, yo no soy capaz de hacerlo. Entonces ahí es cuando entra esa fe, esa confianza, esa necesidad de buscar una relación más cercana con Cristo, permanecer en Él para tener esa habilidad, ese poder para cumplir. Yo no lo puedo hacer. Por eso tenemos que llevar toda carga, toda debilidad, toda angustia, toda duda a Cristo y decirle, yo necesito tu gracia, necesito tu poder obrando en mí para ser fortalecido y poder luchar contra esto que me quiere detener en este caminar, en este peregrinaje. Filipenses, capítulo 1 y versículo 6. Una gran promesa. Filipenses, capítulo 1. Pablo aquí hablando a esta iglesia en Filipos, la que antes estábamos viendo y mencionando, en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese contexto, en ese libro, él dice estas cosas en el versículo 6, Filipenses capítulo 1, estando persuadido de esto, y esto es lo que nos falta a muchos de nosotros, estar persuadidos, estar convencidos sin lugar a duda. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando venga Cristo Jesús, Él vendrá a buscarnos a nosotros. Y si nosotros cooperamos con el Espíritu de Dios, si nosotros no resistimos lo que el Espíritu de Dios quiere hacer, si nosotros permanecemos en Cristo y en esa relación íntima con Él, Él va a hacer la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Pablo más de una vez dice que no deberíamos apagar el Espíritu, no deberíamos resistir el Espíritu de Dios, deberíamos permitir que Él haga la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Filipenses capítulo 2, en el mismo contexto en este libro, dando la vuelta una hoja, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Pablo dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Él dice, hagan ustedes su parte. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién hace posible el querer y el hacer? Dios. ¿Pero quién debe obedecer? Yo. Yo tengo que poner de mi parte, Dios pone de su parte. ¿Puedo yo hacerlo sin Dios? No. ¿Lo hará Dios sin mí? Tampoco. Por eso tenemos nosotros que permanecer a diario en esta relación para poder nosotros vivir una vida que le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Él busca ser glorificado en nosotros. Él busca tener la gloria al nosotros avanzar por este camino que nos lleva a la gloria y que muestra que nosotros, al serle fiel, Él es un Dios real y Él tiene el poder para protegernos del mal, tiene el poder para guiarnos, tiene el poder para transformar nuestras vidas cada paso que tomamos, cada paso en el cual nosotros avanzamos en este camino. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 4 y 5, Pablo dice lo siguiente: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de este evangelio. Él dice, el ministerio que lo hago por el poder que Dios me ha dado. Él es el que me ha hecho competente en este ministerio. Muchos de nosotros sentimos que Dios nos ha dado un deseo de servir, de hacer algo. Tenemos una idea, quizás un sueño, una visión de lo que nos gustaría lograr, pero muchas veces el miedo nos frena. Muchas veces las críticas de otros nos frenan. Dejamos que cualquier otra cosa, menos el poder de Dios, sea lo que decide si hacemos algo o no lo hacemos. Si Dios te ha puesto algo en el corazón que te parece imposible, es porque Él quiere ser glorificado y Él quiere que tú lo hagas por fe, dependiendo de su poder obrando en ti, para que Él sea glorificado. Es la única forma de que funcione como Dios quiere que funcione nuestra relación con Él. Si recuerdan, los discípulos intentaron más de una vez hacer las cosas a su manera o depender de su habilidad, de su inteligencia, y Jesús les dijo, no, ustedes están equivocados, ni siquiera están pensando correctamente, tienen que cambiar su forma de pensar y sentir, tienen que confiar en mí, tienen que seguir mi ejemplo, tienen que hacerlo como yo lo he hecho, y tenemos siempre que volver al Señor Jesucristo. Tenemos que volver en dependencia de que Él nos dé la sabiduría, pero que Él también nos dé el poder. Si comienzas el día con las noticias, si comienzas el día con tus planes, si comienzas el día tratando de animarte con buenas historias del pasado, las cosas que has logrado en el pasado, y no comienzas el día en dependencia total en Cristo Jesús, entonces estás cometiendo un grave error. Yo te animo a que en base a tu nueva identidad como cristiano, reconozcas que sin Cristo no lo puedes lograr. No tendrás el poder para hacer lo que Él te ha pedido que hagas, pero con Cristo todo lo puedes hacer. Entonces, la decisión que tienes que tomar es sencilla. Ahora que entiendes que en Cristo no hay nada que no puedas lograr que esté en su voluntad, ¿qué vas a hacer que antes pensabas que no podías lograr? ¿Qué vas a intentar ahora sin temor al fracaso, sabiendo que Él va a hacer la obra que tú no eres capaz de hacer? Que Él te ayudará a hacer lo que a ti te parece imposible.
¿Qué vas a intentar lograr? Por fe en el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, que ahora opera en ti. Padre Celestial, yo pido por los que están al alcance de mi voz. Siento que estamos frenados a veces como tu pueblo, que no estamos avanzando, que no estamos intentando, que a veces estamos quedados en el camino, que realmente no estamos demostrando ese poder que obra en nosotros, que quiere obrar en nosotros, y nosotros estamos frenando por falta de fe lo que el Espíritu quiere hacer en y a través de nosotros. Pido, Señor, que avives nuestros corazones, que aumentes nuestra fe, para que tomamos esos pasos grandes al avanzar por este camino y que seamos peregrinos que honramos tu nombre, que otros puedan señalar lo que estamos haciendo en tu nombre y puedan decir, seguramente Dios está en medio de ellos. Pedimos esto para que tú seas glorificado en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Quiero terminar con esta bendición de la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Si ese es tu deseo, es mi deseo para ti. Si es tu deseo para ti, di amén. Dios es testigo. Tú has dicho que quieres que Él te haga apto para toda buena obra, para que puedas hacer su voluntad. Comienza cada día esta semana diciendo, Señor, muéstrame tu voluntad. Y si es algo que requiere fe, dame la fe, dame el poder para hacerlo, porque yo te quiero glorificar en mi vida. Dios les bendiga. Muchas gracias por este tiempo que le han invertido a su crecimiento espiritual.